Todos sabemos que mientras más tiempo tardamos produciendo un episodio del podcast, más insostenible se hace. Hoy te presento soluciones. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado, porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir, el del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 81 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Podcasters Pro, Audipod.net y creaunpodcast.com, donde tienes todo lo que necesitas entre ese producto, servicio y comunidad para crear, crecer y monetizar y vivir de tu podcast como lo hago yo. Así que pásate por robertsasuke.com para que conozcas esos proyectos y todos los que tengo, o únete desde hoy a nuestra comunidad en Discord, podcasters.pro. Asimismo, vas a tu navegador web y escribes podcasters con S al final, .pro, y le das a enter, te registras y nos vemos dentro. Bien, en el día de hoy te presento, vamos a hablar sobre la manera en que nosotros pudiéramos producir nuestros episodios de nuestros podcasts para que sea sostenible. A ver, ya sabes que existe el fenómeno del pod fade. El pod fade es el abandono del podcast. Así de simple, yo lo siento. O sea, es cuando tú pasas mucho tiempo y no grabas, o cuando abandonas el podcast. Y si no te parece algo grave, porque quizás a ti no te pasa, pues yo te voy a dar la última métrica que hay sobre cuántos podcasts hay abandonados en la actualidad en todo el mundo, porque eso tiene de bueno el podcast que se puede rastrear con el RSS feed. Mira, hay 1.176.098 podcasts inactivos. Eso representa el 61,73% de los podcasts en el mundo. ¿Es terrible? Sí, bueno, no sé si es terrible o no. Yo lo que sé es que ahora como hay maneras rápidas de crear un podcast, yo sé que hay gente que graba el primer episodio y lo deja ahí. Y lo deja así, sí, porque están simplemente probando. Y tampoco es una sorpresa saber que de todos los podcasts que hay en el mundo, el 25% solamente tiene un episodio. Y el 10% más, que suman 36%, no superan los 2 episodios. Así que la cosa es grave. Pero bueno, la cuestión es que la realidad es que cuando nos enfrentamos a muchos elementos a la hora de grabar un episodio, probablemente busquemos la manera de sabotearnos y no grabar. Y eso hace que nos atrasemos y eso hace que no cumplamos con el compromiso que le prometimos a nuestra audiencia de publicar. Sí, yo publico los lunes, cada lunes. Y entonces llega un lunes, se publica, el otro lunes se publica, el otro lunes no se publica, el cuarto lunes tampoco se publica. Y así podemos caer en podfade, podemos caer en esta inactividad. Y una de las razones que hacen que el podcast sea inconsistente es la complejidad a la hora de producir cada episodio. Eso es de regla. O sea, si tú, por ejemplo, tú tienes un micrófono, tú tienes una interfase o un micrófono USB, entonces tú grabas en Audacity, te voy a poner el setup más básico. Tú tienes un micrófono USB que lo conectas a tu computador con Audacity, pero entonces el micrófono tú lo tienes siempre en una caja para que no se ensucie. Entonces Audacity, ok, tú lo tienes ahí instalado, no pasa nada. Entonces a la hora de grabar tú tienes que sacar el micrófono, conectarlo, ubicar, quitar las cosas que tienes del escritorio, abrir el Audacity, sincronizar que todo esté bien, hacer 2 o 3 pruebas, ponerte el audífono o el auricular, revisar el guión, preparar el guión. Ok, digamos que sí, que grabaste, pero después que grabaste de manera plana, vamos a hacer entonces el montaje
de toda la parte musical, de los efectos de sonido, pero luego vamos ahora a masterizar la voz. Eso significa colocar procesador dinámico para matar un poco de eco, poner el DSR, el dehummer, poner estoy diciendo todo lo que yo hacía al inicio con Audition, quitarle ruido ambiente, normalizar la voz, meterle un compresor multibanda y luego un filtro de ecualización paramétrico para que suene bien, con no tanto bajo. Luego revisar los LUFS, exportar el archivo en MP3 en una calidad más o menos aceptable entre 28K y esperemos que no más de ahí. Y entonces subirlo al alojador, que puede ser el más básico, Anchor. Entonces colocar un título, colocar una descripción, en lo que falla muchísima gente y no deberían fallar en la descripción porque si no el podcast no se posiciona bien. Pero bueno, le ponen 2 o 3 líneas, le das a publicar y luego que le das a publicar ahora vamos a Canva, vamos a diseñar una imagen bonita para hacer un video nugget o un short, un video corto con audiograma bien bonito, lo hacemos, luego buscamos otras para crear los posts en redes sociales, luego vamos a las redes sociales a publicar. Todo eso es el pan de cada día de un podcaster. Yo produzco 3 podcasts a la semana, ya no diarios. Hay uno que es 3 días, que era diario, y otro 2 días, que era diario, pero son 3 a la semana. Eso es mucho movimiento. Entonces llega un momento cuando tú te das cuenta, por ejemplo, que es un fenómeno que a todos nos pasa, te das cuenta de en las métricas, por ejemplo, o que pasa mucho tiempo que no tienes ningún feedback de nadie, que no te dicen nada, que nadie te responde me gustó, si no me gustó, ni haters aparecen. Eso es un fenómeno que deprime. O ves las métricas están muy bajas y tú dices, pero bueno, pero tanto esfuerzo para que nadie me escuche. Y entonces viene la desmotivación. ¿Por qué? Porque tú dices, es que no tiene sentido yo dedicar tantas horas a la semana a producir un podcast que nadie, no es que nadie escucha, pero no sé quién me escucha, no tengo retroalimentación, las métricas son muy bajas, yo no quiero hacer algo para que nadie me escuche. ¿Quién quiere hacer un podcast para que nadie lo escuche? Eso no tiene sentido. Para eso no se publica ya. Incluso aunque sea de hobby. Bien, entonces eso lleva a que el desgano haya una semana en que tú no quieras grabar y se entiende perfectamente. ¿Cuál es la solución para eso? La solución que yo ofrezco para eso son automatizaciones. Automatizaciones son procesos acortados o procesos que se llevan a cabo por aplicaciones que hacen mucho del trabajo de manera rápida utilizando inteligencia artificial para que a mí me sobre tiempo. Porque si yo por ejemplo en Te Invito a un Café, mi primer podcast, duraba porque lo hacía de manera artesanal. De hecho, tal y cual te lo mencioné ahora, con Adobe Audition, y yo duraba por episodio cada día 3 horas produciéndolo y postproduciéndolo. Ya sin contar las horas de guión antes. Y yo dije, no, es que ya a los 6 meses yo dije, esto no va a ser sostenible, esto es una locura. Yo lo hacía a diario y tenía 2 empleos. 2 empleos y un recién nacido. Entonces yo tenía que levantarme a las 4 de la mañana para terminar a las 6 para continuar 1 hora en mi trabajo. Sí podía. Bien, entonces fui descubriendo maneras y creando fórmulas para simplificar el trabajo y para ahorrar tiempo, hasta el punto de que cualquiera de mis podcasts que yo produzco por episodio me toma en promedio 30 o 40 minutos. Por ejemplo, este que tú estás escuchando, que lleva 8 minutos y que yo espero que no pase de 15. Pues luego de estos 15 minutos, yo en 5 minutos está publicado el episodio. O sea, con las automatizaciones que tengo, en 5 minutos. Y yo no preparo guión de este tema, de este podcast. Por tanto, a mí me toma un episodio completo menos de 1 hora, muchísimo menos. Te Invito a un Café, me puede tardar quizás 1 hora, porque es un poco más complejo. Pero modo solopreneur, lo mismo que este. Pero, para que eso sea posible, hay que identificar el flujo de trabajo que tienes. Número 1, vamos con recomendaciones puntuales. Recomendación número 1 es que hagas un listado de tu flujo de trabajo, tu workflow. Es decir, paso por paso, dime en el orden, escribe el orden de todo lo que tú haces. Primero, hago el plan de contenidos.
que puede ser otro día, no el mismo día de grabar. Luego, ¿qué hacen? Yo te voy a decir el mío. Mira, lo primero que yo hago es preparar el plan de contenido. Generalmente lo hago los domingos para la semana entera de mis 3 podcasts. Listo. En el plan de contenido solamente está el tema que voy a tratar por día, con el número del episodio. Bien, cuando llega el día de ese episodio, por ejemplo, en el caso de Te Invito a un Café, yo hago un guión lo más escueto posible y demás. Eso me puede tomar más o menos una hora. Suelo prepararlo el día antes de grabar. En el caso de estos podcasts, en el caso de Modo Solopreneur, no hago guión, sinceramente lo digo. Es decir, ya tengo el esquema de presentación y ya. Comienzo con el tema de una vez. Pues entonces vamos a poner el caso de estos podcasts. Preparo mi iPad, que es donde tengo Backpack Studio, que es la primera aplicación que utilizo para automatizar la grabación de mi podcast, donde no grabo para luego editar y montar y masterizar, sino que Backpack me graba con toda la música dentro que yo voy colocando y que voy tocando a medida que la necesite, con los efectos especiales y demás, por ejemplo. Y eso ya me ahorra tiempo de grabación y edición porque no edito. Ya me quité el complejo desde hace muchos años de hacerlo perfecto y con la mejor calidad, porque eso lleva a que te tome más tiempo. Entonces, si yo tengo que toser, yo pausa la grabación y toso y luego sigo. Si yo tengo que tomar agua, yo pausa la grabación, tomo agua y luego sigo. Si me equivoco diciendo una palabra, digo perdón y la corrijo. No hay que complicarse, señores. Esto es podcast, esto es seres humanos que cometemos errores hablando por un micrófono y dando un mensaje. Pero bueno, eso es mi problema. Ok, grabo con Backpack, ¿verdad? Digamos que el episodio dura 15 minutos. 15 minutos. De Backpack yo le paso el archivo a Auphonic. Auphonic ya sabes que es una inteligencia artificial en una aplicación web que masteriza el audio. Masterizar quiere decir le quita el ruido ambiente, mejora los sonidos bajos, le pone un nivelador de volumen frente a la música que tiene y le coloca los LUFS, que es la unidad de medida estándar del podcast, en menos 16, y me devuelve justamente a los 5 minutos o menos, me devuelve el audio procesado. Pero también hay una automatización dentro de Auphonic donde inmediatamente yo le doy a producir, a masterizar el audio, que se lo paso de Backpack a Auphonic. Él me devuelve el audio, pero me sube un video a YouTube, pero me guarda un backup en mi Google Drive, pero me sube el MP3 también Archive, que es el alojador de audio que yo utilizo. Bien, ya van 2 automatizaciones, Backpack. Y con Auphonic hay más de una automatización, porque también de manera automática Auphonic me hace una transcripción en texto gratuita de mis episodios con un 90% de legibilidad. ¿Ya? Bien, entonces solo en Auphonic hay 4 automatizaciones que me ahorran tiempo. Entonces, el texto que yo tengo en mi guión, que lo tengo en Google Docs, yo lo guardo, le doy a guardar ese archivo de ese guión en una carpeta que yo tengo específica, que está conectada a esa carpeta en mi Google Drive a través de Zapier, que es una plataforma que integra, hace una integración entre 2 aplicaciones diferentes. Yo le digo, entonces, mira, cada vez que yo coloque el archivo del guión en esta carpeta, Zapier pasa ese archivo de texto del guión y me lo convierte en un post, en una entrada en WordPress. Y me le pone un título en WordPress, en mi WordPress, y me lo deja ahí como borrador. Escucha esto. Van 5 automatizaciones. Déjame ver, 6 automatizaciones ahí. 6. ¿Qué yo hago? Bueno, me falta todavía hacer el Canva, la imagen. Lo hago rapidito en Canva. Ya tengo una plantilla prediseñada con los colores de mi marca y todo lo demás, y mi logo y demás. Por tanto, ahí yo te puedo durar 3 minutos. 3 minutos. Descargo la imagen, escucha esto. Descargo la imagen de Canva en otra carpeta en Google Drive, que también tiene una automatización con Zapier, que Zapier toma esa imagen y la coloca en WordPress. En mi WordPress, de donde sale mi RSS feed. Entonces yo voy a WordPress luego de eso y conecto la imagen con la entrada que ya está, que viene del guión,
Y le coloco también a la entrada la URL que está en Archive con el plugin PowerPress. Y lo único que tengo que hacer ya, luego de 7 automatizaciones u 8, es darle a publicar. Eso es todo. ¿Por qué? Tú dirás, ¿y las redes sociales? Tengo otras automatizaciones con Zapier, por ejemplo, para que me publique la entrada de una vez en LinkedIn, en un canal de Telegram del podcast, en Twitter y en el fanpage de Facebook. Ya, ahí está todo. Ahí hay 8 automatizaciones que me ahorran a mí, yo lo calculé hace mucho tiempo, me ahorran 1 hora y media de trabajo diaria. Es decir, lo más difícil para mí en el proceso de crear un episodio es grabar. Y mira qué tranquilo que estoy. Después que yo grabo, lo demás es, esto va aquí, esto se guarda aquí, esto pasa aquí, todo se suma allí en WordPress. Voy a WordPress, uno esto con esto va aquí y le doy a publicar. Y a los 5 minutos está en las redes sociales y en el RSS Feed y en todas las plataformas. En YouTube está hace rato. Ya estuvo hace rato porque Auphonic lo manda a YouTube inmediatamente. Entonces, esa es la diferencia que te puede hacer constante con tu podcast, que puede hacer sostenible tu podcast a largo plazo. Esa es la diferencia entre, ay, qué pesado es grabar, no sé si grabé hoy, no tengo mucho tiempo porque es que, Dios mío, es un dolor de cabeza. Yo conozco personas que duran 8 horas produciendo un podcast. Vamos, o sea, yo puedo entenderlo, yo no puedo criticar eso porque hay episodios más complejos que otros, pero y a veces, por ejemplo, un podcast de entrevista puede ser más complejo porque hay que montar y si se va a grabar en video es otra complejidad más. Entonces, claro, yo he encontrado, aquí lo importante es que tú identifiques tu flujo de trabajo e investigues qué herramientas digitales existen que me pueden integrar uno de esos pasos con otro, que no tenga que hacerlo yo manual. O sea, no es lo mismo yo descargar una imagen en Canva y luego pasarla por tinyjpg.com para aligerar su peso, para luego abrir WordPress, para luego darle a medios, para luego darle a subir archivo, para luego buscar el archivo, para luego subir archivo. No es lo mismo eso que yo lo pongo en una carpeta y se vaya solo. No es lo mismo. Tú dirás, no, pero es que no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces busca herramientas. Existe Zapier, existe Integromat. Hay una nueva por aquí. Déjame ver si yo la había guardado. Déjame ver, yo la tengo por acá. Que se llama Integrately. Oh my God, qué nombre. Integrately, que te integra aplicaciones con otras. Está IFTTT. Está Metricool para las redes sociales. Está Buffer, está HotSuite. O sea que sí hay muchísimas herramientas que te pueden simplificar la vida. Para grabar, si no tienes un dispositivo de Apple, para usar Backpack está Spreaker Studio. Spreaker Studio te permite grabar sin editar, ya con muy buena calidad. Así que esa es mi recomendación para ti en el día de hoy. En el curso que tengo yo te enseño paso por paso cómo hago todo eso, cada uno de los pasos, cómo se integra Zapier con todas las aplicaciones que yo utilizo y otras más también. Así que si te interesa, te doy una membresía de por vida en el curso creaunpodcast.com. Es más, te voy a dar un descuentazo. Mira, el curso tiene un precio de déjame ver, en oferta de $97. Te lo voy a dar en $40 de por vida por haber escuchado este episodio hasta el final. Si te interesa, déjame saber para crearte un cupón de solo $40 del curso creaunpodcast.com que tendrá nuevas lecciones como siempre y lecciones actualizadas. Y a todo eso tendrás acceso por el mismo precio. Así que ya sabes. Espero que este episodio te haya servido. Que pases un bonito día y no olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha mañana. Larga vida al podcasting, hasta un nuevo episodio. Chao.